Buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola Flor, buenas noches. Buenas noches la gente del chat. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo anda este grupo tan dinámico? Muy buena pregunta. Buenas noches, bienvenidos. Quienes siguen saludando por el chat que están ingresando. Bueno, creo que ya he aceptado a todos los que estaban pendientes para ingresar. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Están preparados para una nueva clase? Sí, qué silencio. Sí, sí. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir la pantalla para presentar la unidad del día de hoy, que es la unidad número 3, en la cual vamos a estar trabajando todo lo relacionado y referido a tablas dinámicas de una manera intermedia, no de una manera avanzada, porque después en Excel avanzado terminamos de ver varias partes de tablas dinámicas y demás. En el día de hoy vamos a ver sobre todo la organización en una tabla, cómo debemos desarrollarnos dentro de ella, cómo tenemos que vernos y cómo tenemos que ir asociando los diferentes campos según las necesidades que tengamos, porque ese es más que nada muchas veces el gran inconveniente en las tablas dinámicas. Cómo presentamos los trabajos. Trabajos me refiero tanto sea el que le puede solicitar un docente o los trabajos laborales que se necesitan. Con una tabla dinámica uno puede generar diferentes tipos de movimientos en los cuales puedo evidenciar información de una u otra manera. Esa información que nosotros evidenciamos y que tenemos tiene que ser clara, precisa, no tiene que confundirnos, ¿sí? Tiene que ser legible. Nosotros al mirar una tabla dinámica tenemos que comprender los datos que estamos mostrando. Y si usamos una tabla, y es una tabla dinámica, vamos a mostrar información en esas tablas dinámicas. Por ende, tengan presente y tengan en cuenta el tema de tablas cuando tengan que presentar o exponer datos, ¿sí? Que la tabla exponga algún dato numérico. No es solamente para exponer información de un nombre determinado, ¿sí? Es para exponer información numérica de ciertos tipos de datos, los cuales se van a presentar o se van a exponer en un momento determinado. Esa es la importancia, como siempre, de las tablas, ¿sí? ¿Se comprendió? Lo comento porque suele pasar que a veces presentan trabajos y demás y falta el dato numérico en la tabla. Si bien muestra información, pero falta el dato numérico para poder terminar de mostrar por completo lo que se necesita, ¿sí? Entonces
tengan en cuenta que cuando ustedes creen sus diferentes tablas, llámese para un trabajo que tienen que entregar en sus labores o un trabajo práctico que tienen que exponer, tengan en cuenta cómo lo van a armar, ¿sí? Van a tener que ir viendo, y hoy vamos a ir viendo cada uno de los diferentes movimientos y los posibles movimientos, ¿sí? Y muchas veces esos posibles movimientos, tanto sea filtro o a columna o a fila, tiene que ver en lo que me solicitan o de qué manera queda mejor expuesto, ¿sí? Para poder obtener datos, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. ¿Sí? Bien, ¿estamos? ¿Sí? Sí, Comenzamos entonces. profesora, buenas noches. Buenas noches. Usted sabe que estaba viendo la plataforma y no tengo la nota y el archivo está cargado. Dice sin calificar. ¿De qué Del trabajo trabajo? número 2. Del trabajo número 2. Raro porque no me marca que tenga alumnos Sí, pendientes. ahí le puedo dar un captura porque estaba viendo a ver si era que lo había subido mal y está ahí, está el archivo, lo acabo de descargar. Subime al foro, ¿sí? La captura porque no vas a poder subirla en otro lado, porque acá en el chat tampoco la vas a poder subir. Subime al foro, ¿sí? Porque me marca 0 alumnos para corregir, por eso. Así lo Ok, reviso. ¿Sí? ok. Porque Ahí le paso el captura para que lo sí, pueda ver por así con favor, el... porque eso para controlar el sistema más que nada, porque no Ok, debería entonces marcarme 0 en ese caso. El trabajo listo, 2, gracias. ¿verdad? Estamos Sí, hablando el del trabajo 2. 2. Sí, bien, sí, 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 lo tengo en 0, así que sí, pásamelo por favor, así lo reviso con los chicos de soporte. dale. Gracias. Eh, Bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla para comenzar a ver el día de hoy. Tablas dinámicas, lo vamos a ver desde diferentes tablas, desde diferentes puntos y demás para trabajarlo. Vamos a comenzar a trabajar de una manera sencilla, ¿sí? Interactuando con las diferentes o posibles preguntas que podrían aplicarse a una tabla y a través de estas posibles preguntas y del armado de cada una de esas tablas vamos a ir viendo los temas, ¿sí? Que corresponden a la clase de hoy. En este caso acá tenemos una tabla, la cual contiene nombres, pedidos, fecha de deuda, la marca, ¿sí? El importe y la ciudad a la cual corresponde cada uno de esos socios. Nosotros para armar una tabla dinámica no vamos a tener mayores inconvenientes. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos que marcar toda la tabla y trasladarla a una hoja nueva, preferible siempre para poder trabajar mejor. Y si no, si tienen espacio dentro de la misma hoja y van a utilizar solo una tabla y luego van a crear sobre esa tabla diferentes, ¿sí? Tablas dinámicas, las van creando debajo, pero tengan en cuenta el hecho de los espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que ustedes crean las tablas dinámicas y no dejan casi espacio entre una y otra, ¿sí? Es como que pegan la primera, después la segunda y después la tercera, y todos están casi en el mismo límite, una columna de por medio o dos abajo o dos filas de por medio. Si ustedes necesitan cambiar esa información, no van a poder, porque les va a tirar error porque se van a superponer los datos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes trabajen con tablas dinámicas, en lo posible, si van a utilizar la misma hoja para crear varias tablas dinámicas, dejen espacio suficiente por si hay que cambiar un dato o hay que modificar alguna de las diferentes filas o columnas, ¿sí? Eh, bien, muchas gracias por el aviso, Cari. Entonces, tengan en cuenta cuando ustedes armen sobre una misma hoja, ¿sí? Tablas dinámicas, los espacios, ¿sí? Porque les va a indicar cuando quieran cambiar
lo que pusieron en fila, pasarlo a columna, lo que está en columna, pasarlo a fila o pasarlo a filtro, ¿sí? Les va a indicar que hay superposición de tablas, ¿sí? De datos y no se puede incorporar lo que necesitamos, ¿sí? Entonces ténganlo presente para cuando armen sus tablas. Entonces, vamos a crear nuestra primera tabla y crear nuestro primer dato. A ver un segundo que... bien, perfecto. Por lo general, por eso yo les recomendé, si van a utilizar la misma hoja separados, indicada cada una de las consignas, si no utilicen hojas separadas, sí, por el hecho de si hay que modificar un dato, si quieren aclarar un dato, si se dieron cuenta después de la clase que lo quieren modificar y demás y tenían las tablas juntas, van a tener que volver a crear todo el trabajo otra vez. ¿Sí? Entonces, si no hay espacio suficiente, les va a volver a pasar ese tema. Entonces, tengan en cuenta los espacios para cuando creen sus tablas. ¿Sí? Se los comento para que no tengan que hacer el trabajo doble. Acuérdense que en Excel lo que tratamos de hacer es automatizar el proceso para no hacer 2 veces lo mismo. Bien. Entonces, vamos a ver fácil y sencillo, ¿sí? Una de las primeras opciones para armar una tabla y a partir de ella vamos a ir incorporando diferentes tipos de complejidad, ¿sí? Acá tenemos nuestra primera tabla y en ella se nos pide mostrar en esta tabla las localidades y las ventas. Dejamos la partecita que dice ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces vamos a llevarnos nuestra primera tabla, la marcamos, insertar, tabla dinámica, en una tabla o en un rango nuevo, ¿sí? Yo lo voy a llevar a una hoja de cálculo existente, ¿sí? Y vamos a trabajar en ella para poder ver la información. Bien, fíjense, vamos a trabajar en esta tabla que contiene fecha, ¿sí? Que contiene nombre y apellido, que contiene los pedidos, que contiene la marca, que contiene la deuda, que contiene la ciudad. En ella nos pedía, ¿sí? A través de la creación, ¿sí? Del dato, que nos muestre la tabla por sus localidades, ¿sí? Y sus ventas. Entonces vamos a mostrar las localidades y sus ventas. Vamos a partir de una forma sencilla, con 2 datos, es una manera práctica, pero vamos a ir sumando complejidad luego. Entonces, si tenemos que mostrar las localidades con sus ventas, vamos a seleccionar las ciudades, ¿sí? Y vamos a seleccionar las deudas. Siempre que nosotros realicemos un dato, ¿sí? De exposición numérica, por lo general lo va a llevar a valores, ¿sí? En valores va a estar identificado cada uno de esos datos que contengan información, los cuales va a sumar, ¿sí? El sistema de manera automática. ¿Se pueden cambiar? Sí. Después vamos a ver que se puede cambiar ese proceso. Pero por lo pronto estoy mostrando por ciudades y la suma de cada una de ellas. De una manera práctica y sencilla, vieron que el sistema automáticamente me ordenó cada uno de los campos. En la parte de filas me envió ciudades y en la parte de valores me envió a cada una de las sumas de esas deudas. En la parte de filtros, ustedes siempre van a utilizarlo en el hecho de que esa opción, la cual yo voy a utilizar ahí en filtro, es una opción cambiante, una opción la cual me permita, ¿sí? Modificarla, cambiarla y que sea de continuo movimiento, ¿sí? En la parte de filtro. Si yo necesito ver, por ejemplo, en este caso, las diferentes deudas, por darles un ejemplo, por socios, podría llevar el socio a filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el filtro me va a permitir que sea movible y pueda ir cambiando cada uno de estos socios, ¿sí? Esa es la facilidad que nos permite el filtro de utilizar un dato en el cual sea movible, se pueda cambiar, porque yo necesito cambiarlo, ¿sí? Yo necesito rotar en ese dato o una fecha,
¿sí? Yo necesito rotar siempre sobre fechas, entonces llevo las fechas que tengan el sistema a la parte de filtros. Esa es una opción, llevar a filtros para poder ver de diferentes maneras una tabla, ¿sí? Una posible opción. Otra posible opción es llevar a filas y columnas los datos con la información. Y a partir de cuando veamos cómo quedan cada uno de estos datos, vamos a ir desarrollando la información dentro de ellos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra pequeña y primer tabla. Recuerden que en esta tabla dinámica lo que ustedes van a poder hacer, ¿sí? Es colocarle el formato si necesitan el formato peso. Lo van a poder colocar, lo van a poder indicar sin ningún tipo de problema. Si ustedes hacen un clic sobre la tabla, aparecen los campos, o si hacen un clic en el botón derecho, ¿sí? La opción les va a permitir u ocultar u mostrar, les va a facilitar, ¿sí? Ver esos campos o no. Tengan en cuenta que si cambiamos datos y demás, luego hay que venir a actualizarla la tabla para que esos datos vengan con la tabla, ¿sí? Si yo realicé una modificación previa en esta tabla, una vez que yo ya creé mi otra tabla, la tabla dinámica, voy a tener que actualizar esa información para que el dato se muestre, para poder verlo y poder evidenciarlo. Eso es lo importante que tienen las tablas dinámicas, a diferencia de una tabla estática, ¿sí? Yo puedo ir modificando y actualizando el dato. Puedo ir trabajando con cada uno de ellos de una manera práctica y sencilla. Bien, hasta aquí, ¿sí? Es lo básico que seguramente conocerían o conocen mucho más, pero es parte de lo que vamos a comenzar a aprender. Ahí lo vamos a ver, Fernando. Una vez que nosotros estamos en una tabla que ya la creamos y demás, fíjense en que ahí les muestro, Jorge. Ahí Daniel preguntó lo mismo, por eso le decía que ya les muestro cómo actualizábamos el dato. Fíjense, tenemos nuestra tabla que ya está creada, ¿sí? Que ya contiene la información y demás. Vamos a ir a cambiar el dato en nuestra tabla que se encuentra, que es la tabla madre, la cual me brindó y me facilitó la información. Por ejemplo, vamos a poner aquí el importe del señor Kun José, le vamos a poner 500.000 pesos. Una vez que yo modifique el dato, ¿sí? De la tabla y lo voy a llevar actualizado a mi tabla dinámica que ya contengo, ¿sí? Acá tengo dos opciones. O bien hago clic en el botón derecho, ¿sí? Y presiono actualizar, o bien tienen la opción que estando dentro de la tabla, ¿sí? En la parte de análisis de la tabla se encuentra la opción de actualizar. Cualquiera de las dos opciones lo puede desarrollar, ¿sí? Entonces, con cualquiera de esas opciones actualizan y el dato va a verse en la información. Aguárdenme que me llevó el dato para el otro lado. Actualizar. Bueno, me está llevando la información y me la está robando. Aguárdenme. Aguárdenme. A ver si lo puedo actualizar de aquí. Bueno, es raro. La voy a volver a crear a la tabla porque no me tiene que llevar la información así como lo hizo. Voy a volver a hacer la tabla. Es muy raro la opción que hizo de llevarme los datos de esa manera. Voy a crear en una nueva hoja de cálculo existente, la hoja 4, aceptar. En la hoja 4, bueno, bien. Ahí miro el chat. Tenemos entonces la ciudad y tenemos el importe. Eh, ¿Te robó los datos también a vos? Es raro que se lleve esa información. No lo hace por lo general la tabla. De robar la información de esa manera, sustrayéndolo, no es muy raro que lo haga. Muy, muy raro.
La verdad que me desorientó que lo hiciera. A ver, vamos a ver si actualiza. ¿Sí? Si actualiza la tabla. Y vemos si en la parte de venado tuerto que ha aumentado el valor. Sí, 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 eso lo suele hacer Damián. El hecho de que estás trabajando con una tabla y te comienza a tirar error y demás, es clásico a veces de Excel, borrarlo y volver a hacer, como cuando empezamos a hacer una función que tenemos que borrar y volver a hacerlo. Bueno, Sí, suele sí, pasar. me pasa. Que no sé, Sí, que pensé que toqué algo tal vez y no, o sea, y peor, empiezo a hacer clic a ver en diferentes celdas para ver si aparece, a tildar, a destildar y no, se me hace peor, así que la preferí sí, está mejor. volver a crear. Exacto. Sí, bueno, fíjate, yo la volví a crear y Sí, actualizó el valor sin ningún problema. ajá, claro. Eh, A veces es un error momentáneo, otras veces otra solución, Ujú, cerrar el archivo completo y volverlo a abrir. sí, Eso más rápido. también. Sí. Vuelvo a repetir, no es que es un problema general que pasa siempre, pero puede pasar. Posibles soluciones, volver a crear la tabla, como hice yo. Posibles soluciones, cerrar el archivo, volverlo a abrir, que a veces se queda pensando y no resuelve nada. Bueno, Sí, pasa cuando esa. uno se pone a experimentar por ahí, a tocar, a tildar, a Pero a destildar, me veces parece. no tiene relación muchas veces con Mm, esos, Damián. A veces ajá, es como que se sobrecarga, ¿sí? claro. Y realiza este tipo de congestiones como vieron que me pasó, que tuve que volver a crearlo. ¿Puede pasarles en cualquier momento? Sí, por eso siempre la opción de ir guardando, ¿sí? Tengan siempre en cuenta el ir guardando en Excel para que no perder esa información. Mm, sí, Y perdí una tabla. tengan presente siempre más allá de que a veces nos queda el auto guardado, apenas abrimos el archivo, lo creamos, nómbrenlo y guárdenlo, entonces vamos generando ese guardado automático. ¿Para qué? Hoy estamos con pequeños datos, ustedes pueden estar en su trabajo con muchos más datos y es más engorroso volver desde cero y empezar con todo lo que habíamos comenzado y lo quedó a la mitad, ¿sí? Mm, A ver. Em, ahora lo vamos a ver, Cari, cuando lleguemos a la parte del trabajo práctico, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Así lo pueden quitar esa duda, no hay problema. Aquí tenemos la primera tablita creada con la información, con los datos actualizados. Vieron que cambié los datos. Ahí vieron en uno de Venado Tuerto que yo cambié, ¿sí? Hay otros, ¿sí? Que pertenecen a Venado Tuerto también. Es la sumatoria de todos los Venado Tuertos ahí, ¿sí? Por eso la suma varió en esta hoja, ¿sí? ¿Se entiende? No es que ahí nos iba a aparecer acá los 500.000. Es la sumatoria de todas las localidades que sumó 500.000. Bien, vamos a ir agregándole algo más. Nosotros teníamos, ¿sí? Que a esta tabla vieron que nos decía ordenar de menor a mayor, ¿sí? Vieron que decía las localidades con sus ventas ordenada de mayor a menor, ¿sí? Bien, bueno, ¿alguna idea? con filtros, con el filtro, ¿no? Ordenar de menor, de, sí, creo que sale el filtro. Ordenar de Ordenar y, menor a mayor. ¿Filtro de ordenar y acá? filtrar. Sí, Sí, ¿Con este filtro? claro, el filtro de datos, que está en la pestaña de datos. Con este. Sí. Bien. ¿Otra posible solución? Ni yo uso ¿Alguien? siempre. No hay problema, Damián. ¿Otra posible solución que se les ocurra, que hayan probado, que hayan visto, para filtrar en este caso aquí los datos de mayor a menor? la tabla dinámica se supone que tiene formas de filtrado cuando, cuando le haces clic y abre, se despliegan todas las opciones, ¿no? Insertando filtro en la columna B, usando la opción de ordenar filtrar. Bien, Seleccionando todos los valores y poniendo a ordenar de mayor a menor o menor a mayor. Al menos así probé y lo hace. bien, perfecto. Es una opción. Bien.
voy con otra más, ¿sí? Nosotros cuando venimos aquí a lo que dice etiqueta, primero y principal que dice etiqueta a la fila, le podemos cambiar el nombre. Podríamos colocar a donde dice etiqueta a la fila, por ejemplo, localidades, ¿sí? Y ya nos queda el dato y demás. Vieron que cuando ustedes vienen aquí a la opción de filtros, ¿sí? Vieron que aparece de la A a la Z, de la Ujú. Z a la A, ¿sí? Sí, Y hay una opción que dice más opciones de ordenación abajo. Y ese le facilita ordenar por la columna que ustedes quieran. Como cuando vimos, ¿se acuerdan? El orden personalizado en los filtros, sí, ordenar por la columna que queríamos. Bueno, aquí en las tablas lo podemos hacer también. Podemos filtrar por el dato que necesitemos, de mayor a menor, de menor a mayor. ¿Sí? Bien, ¿se comprende? sí. Entonces, yo acá puedo seleccionar por qué voy a filtrar. ¿Sí? Por ciudad, por importe, qué dato yo necesito que sea mi filtro, ¿sí? Principal para poder mostrarme. Y en este caso, lo que voy a usar es la suma de los importes, porque yo quiero que filtre por suma de importe, de la Z a la A, de la A a la Z, como necesite, ¿sí? En este caso no voy a necesitar ese, voy a necesitar el siguiente, y voy a filtrar por importe, del mayor al menor, ¿sí? Esa es otra opción, otro recurso dentro de la tabla. ¿Bien? Sí, ¿Sí? ¿Se comprendió? sí. Justo coincide que era el último de la tabla, a que se llame con B corta y sea justo el último, pero en realidad fíjense que nos está ordenando por los números, ¿sí? Del mayor al menor. Bien, Sí. ¿sí? Continuamos. Vamos con otro ejemplo. ¿Se entendió entonces? Posibles opciones. Vieron que no hay una sola. Como siempre les digo, en Excel Ujú. tenemos varias posibles resoluciones para algo idéntico de resolver, ¿sí? Una opción más, agregamos desde la tabla. Aquí en la otra opción dice mostrar a las personas con su pedido y con su monto de deuda, ¿sí? Vuelvo sobre la misma y voy a generar los datos de lo que pregunta. El importe, las personas y el pedido, ¿sí? Que generaron cada una de ellas. Bien, y aquí tenemos un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Porque fíjense en cómo nos muestra los datos, Ujú. ¿sí? Los datos no son legibles No, es horrible. porque tenemos el nombre y abajo el pedido, el nombre, el pedido, el nombre, el pedido. No estaría siendo acorde para lo que necesito ver. Entonces, es acá donde ustedes, ¿sí? Ustedes, las personas que van a estar construyendo las tablas para poder indicarte cómo vamos a estar viendo en cada uno de esos datos. Fíjense en que tenemos, por un lado, el nombre y por otro lado el pedido. Yo podría probar llevar el pedido, ¿sí? Hacia columna, y Ujú. fíjense en que de esta manera queda de una manera más legible, Claro, ¿sí? pero si hubieran muchos pedidos y en este Ahí caso no tenemos que pedidos, cambiar, ¿por qué? claro, Porque a las columnas no vamos a poder llevar, por ejemplo, si tuviéramos 100 pedidos. claro, se hace muy grande. Exacto. Ahí nosotros vamos a tener que ver de qué manera vamos a armar, ¿sí? Los diferentes datos. Cuando los Ujú, datos son pocos o los datos son con 3 o 4 opciones y muchas filas, eso es lo ideal porque tengo 3 o 4 columnas con muchas filas, ujú, que la tabla dinámica está creada para esa opción, para poder mostrar los datos de muchas cantidades en mucho caudal de datos con diferentes tipos de opciones. Ustedes cuando armen o cuando creen cada una de sus diferentes tablas, van a tener que analizar este proceso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo genere esta tabla con 4 pedidos, ¿sí? De categorías, o ujú, yo arme que lleve a filas y luego lleve a pedidos todas las personas, por ejemplo. ujú. ¿Sí? Que, ¿Ven? que también, claro, es muy grande. Ahí Queda fuera de tenemos la vista. una estructura muy amplia en la cual
nosotros tenemos mucha información dentro de las columnas, la cual no nos permite ver de una manera legible la información y nos trunca toda la información, porque vemos una parte. Y si esto lo tuviéramos que imprimir, pasaría lo mismo. Necesitaríamos 2 hojas, ¿sí? O 3 o lo que fuere para poder imprimir esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la solución más fácil para mostrar esos datos y que se puedan evidenciar. Entonces aquí surge el planteo de lo que me van a pedir. Pedir me refiero a alguien que lo necesite, ¿sí? O sea, si me dice que yo necesito ver por pedidos, ¿sí? Entonces yo podría llevar pedidos a filtro y llevo los nombres a la parte de las filas. Entonces trabajo en el filtro con las diferentes, ¿sí? Opciones de pedidos. El pedido, por ejemplo, de la opción AB2, ¿sí? Busco y veo cuántas personas compraron sobre ese pedido. Entonces tengo la variable de la rotación, que es el pedido, y la información que va cambiando. ¿Por qué? Porque yo ahora puse ese pedido, pero podría poner 2 Filtro. opciones de pedido y mostrar la información. Y Mm. siempre vas a tener un rango determinado, ¿sí? ¿Se Sí, comprende cómo debemos ir pensando para poder armar las tablas? Porque si bien claro, es en un este tema caso, sencillo, lo que ocurre es que muchas veces pasa que no lo armamos de manera correcta para exponer los datos. ¿Sí? ¿Bien? Una consulta, o sea, eh, si te piden 3 o 4 datos para exponer, no necesariamente tienen que estar, vamos a suponer que sean 4, los 4 datos a la vista. Puede utilizar la función de filtrado para hacerlo más ordenado y más reducido. Si vos le querés dar la facilidad al usuario, ¿sí? De que él pueda buscar lo que necesita, vos la crearías de esta manera. Yo te creo la tabla, fíjate que tenés un filtro y ahí buscas la información que necesites. Ahora, si vos tenés que presentarla, ¿sí? A la información, me refiero a presentarla en una pantalla, ¿sí? Vas a tener que exponerla a esa información. ¿Se entiende? Que Sí, no te es lo entiendo. mismo que vayamos sacando pequeñas imágenes de todos los datos a que tengamos que llevar ese Sí, dato y exponerlo. no es lo mismo que vos necesites los datos para ir filtrando y viendo Exacto, que hacer una presentación en donde la imagen exacto, es fija para presentar, hacer una presentación. Sí, sí, te entiendo. exacto, tal cual. En eso va a variar, vuelvo a repetir. Cada uno de ustedes en sus diferentes trabajos verá cuál es la mejor herramienta, ¿sí? En los diferentes tipos de recursos de campo para aplicar. ¿Por qué? Porque puede ser que vayan sacando pequeñas fotos de los 4, por ejemplo, pedidos, y los colocan uno debajo de otro. ¿Sí? Vieron que la tabla se puede copiar. Deja de ser tabla dinámica, pero se puede copiar la información. Fíjense, ahora lo vamos a hacer. Eh, sí, yo descubrí que haciendo doble clic, por ejemplo, sería en la parte de suma de importe, en alguno de los importes, me lleva a una hoja nueva y todos esos datos de la tabla dinámica me los convierte en una tabla con formato de tabla, digamos. sí, Eh, cambia la información. claro, me pareció útil. Lo que no veo, porque me gusta más cuando queda con forma de tabla que con forma de tabla dinámica. Este, pero Eso la... ya va en gusto de Claro, clientes. Ahí sí. claro, y el tema, por ahí para mí es más útil, más fácil de ver. Y no sé cómo podría ser para que la tabla dinámica tenga la forma de la tabla original, digamos, y que se modifique. ¿Eso no es posible? No, que la tabla dinámica tenga la misma forma. Tenés Ajá, que sí o sí generar todos los campos y así sí. todo seguramente no te va a quedar igual, No, no porque te queda va a llevar igual, a sí, fila, sí, columna y demás. Por eso es tabla sí, sí. dinámica, no es Ajá, tabla estática, ¿sí? claro, Por eso está bien. cambia el nombre de esa automatización, de Sí. tener todo al alcance de la mano rotándolo, Ajá, porque está la bien. tabla estática
Yo tengo toda la información disponible. En la tabla dinámica, yo traigo la información que necesito, ¿sí? Y voy cambiando esa información. Por eso es una tabla dinámica, porque la voy cambiando según lo que necesito mostrar o evidenciar, ¿sí? Sí, ¿Se sí, entiendo. comprende? Bien, Sí. perfecto. Desde otra tabla dinámica. Me genera duda de una tabla dinámica a otra tabla dinámica porque no vamos a poder usar los recursos que tenemos. A ver, si yo tengo, vas por dos caminos, Mónica. Eh, sí, se lo puede hacer. Fíjense, nosotros tenemos esta tabla pequeña que habíamos construido. Esta tabla, si yo la copio, ¿sí? Si yo la marco y copio la información, control C y la pego un poco más acá, control V, es una tabla, ¿sí? Ya dejó de ser tabla dinámica. Ustedes la ven, por más que la toque, no aparecen los campos al lado. Me vengo acá y aparecen los campos al lado, ¿sí? Esta es una tabla, ¿sí? De una tabla dinámica. Yo lo que hice fue copiarla, ¿sí? Ahora lo que vos preguntás, Mónica, es si yo genero esto, ¿sí? Voy a insertar tabla dinámica, ¿sí? Fíjate lo que pasa. No puedes tomar los mismos datos, ¿sí? ¿Se entiende? Vos podés traer información, exacto, no te lo permite. Vos podés traer información de cualquier lugar para crear una tabla dinámica, dos tablas dinámicas con diferentes datos. No podés usar la misma tabla para crear otra tabla, ¿sí? Bien. ¿Vieron que copié la tabla? ¿Sí? Eso se puede hacer. Nada más que pierde la esencia. Ya no es tabla dinámica, es tabla estática. ¿Sí? Bien. Continúo. ¿Se entendió hasta acá lo poco que hemos visto de tabla? ¿Sí? Bien. Perfecto. Continuamos entonces. Fíjense, vamos a agregarle unos campos más que son los que vamos a requerir para continuar. Exacto, esa es otra opción. Ella quería hacer con una misma tabla dinámica varias tablas dinámicas. Eso no se puede. Entonces busco, ¿sí? La tabla que teníamos y ya mostramos las personas con los pedidos y las deudas, que es eso lo que estábamos por tratar de mostrar. Y vemos que de esta manera sería la opción más viable para mostrar, cambiando los pedidos y mostrando las personas. Otra opción posible, si tengo pocos pedidos, pasarlo a columnas, ¿sí? Y mostrar esos datos. ¿Por qué me lo mostró pequeño y demás? Porque no están seleccionados todos los datos. Fíjense, esto es lo que yo les decía. Vieron que yo tengo las dos tablas casi pegadas, ¿sí? Ven que me avisa que yo me quiero correr, que hay información y que me va a generar una superposición de datos, si los quiero reemplazar o no. Eso es lo que yo les comentaba. Por eso les dije, no creen, ¿sí? Sus datos tan pegados. ¿Para qué? Para que después podamos realizar cualquier tipo de modificación sobre cada una de las tablas que querramos. ¿Sí? Bien. Ya les vamos a dar formato, ya les vamos a ir dando diferentes modificaciones y demás. Por ahora vamos a crear diferentes tipos de tablas para que vean las diferentes funcionalidades, tanto sea en filtros, en filas, en columnas y en los valores, cómo van a ir cambiando. Después vamos a dedicarnos sobre el final a la parte del diseño y por qué cambia y por qué no cambia y demás. Bien. Una vez que ya pasamos por esta parte, ¿sí? Que es la opción, me dice mostrar las ventas por las fechas y por las marcas. Yo puedo seguir tomando la misma opción de la misma tabla y quiero mostrar las ventas, ¿sí? Con las fechas y las marcas. Las fechas y las marcas, que las marcas es lo que la persona pagó, si pagó de contado, si pagó con tarjeta, de qué manera pagó. Fíjense en que cuando ustedes, en algunos casos, se lo va a agregar, en otros casos no. Les va a agregar el tema de días, el tema de meses,
el tema de trimestre, el tema de años. Vuelvo a repetir, según la tabla, no siempre lo va a hacer, ¿sí? Entonces, en la tabla dinámica, lo que tenemos que hacer es, fíjense en que cuando ustedes empiezan a abrir cada uno de esos pequeños arbolitos, encuentran información dentro de cada uno de esos árboles. ¿Por qué? Porque tenemos bien, porque te falta un poquito de esa agilidad que vamos a ir agarrando dentro de las diferentes tablas que vamos a ir viendo, Sabri, ¿sí? Te falta esa partecita que es lo que le falta muchas veces a cada uno, que no es tan fácil a veces armar tablas dinámicas. Parece fácil, pero no es tanto. Entonces, aquí tenemos la información. Vuelvo a repetir. Fecha, marca, importe. Me ha agregado más, que es el día y el mes, ¿sí? Entonces, si yo voy a mostrar por meses, ¿sí? Me serviría la opción dejarla tildada por meses y lo único que hago destildo los días y me queda la marca por meses, como están viendo ahí, ¿sí? Igual no queda de manera presentable. Y acá es cuando nosotros, cuando tenemos muchas filas con información, cuando tenemos muchas filas con información, tenemos que ir viendo cuál es la ubicación para cada una de ellas. Porque según cómo vayamos moviendo nosotros las filas, se van a ir viendo los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Según cómo vaya moviendo cada una de esas filas, va a ser cómo se muestran los datos. ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Están viendo ahí que yo tengo 3 filas? Meses, fecha de la deuda y marca en filas. ¿Sí? Yo voy a alterar ese orden. Y ustedes están viendo ahí, a la izquierda, cómo se ve. ¿Bien? Voy a cambiarlo. Lo llevé, ¿sí? Hacia arriba, a la parte del dato. Entonces, a partir de eso, yo tengo que ver si el mes me sirve mostrarlo o me sirve la fecha mostrarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? ¿La fecha que se generó esa deuda o el mes con las deudas? ¿Sí? ¿Qué me pide? ¿Me pide la fecha o me pide los meses? Si volvemos a la pregunta, dice mostrar las ventas por fecha y marca. Entonces, el mes no está incluido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces el mes lo destildo. Y tengo toda la información presentada de esa forma. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo? Bien, perfecto. Buenísimo. Seguimos entonces. Esa es una opción, ¿sí? Otra opción podría ser que pasara la marca a la parte de columnas, ¿sí? Y entonces me permita cambiar el dato, ¿sí? Y llevarlo de una manera diferente. Eso va en gusto para presentarlo, ¿sí? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Cada uno verá cuál de esas dos opciones que les acabo de mostrar es la que les queda mejor para exponerlo, ¿sí? Estamos exponiendo lo que pedía. Bien, ahora ustedes analizarán, ¿sí? La opción para presentarlo. Ahí ya va a ir en cada uno la exposición, ¿sí? Si bien quedan los dos bien presentables, van a tener que ver ustedes cómo lo exponen, si de una forma en fila sobre fila o fila y columna. Exacto. Ves de una manera y de otra manera. Según lo que vayan requiriendo las personas que me lo pidan o yo para presentarle a alguien, ¿no? Porque alguien me pidió un reporte determinado sobre cómo se abonaron los pedidos del mes o los pedidos del trimestre o los pedidos del semestre, bueno,
posible opción, veré yo cómo lo expongo, ¿sí? A medida que lo voy viendo, veré cuál es la opción más clara, ¿sí? Si solamente necesito mostrarlo de una manera práctica, ¿sí? Quizás me convenga mostrarlo de esa manera con los totales cada uno debajo y es una opción sencilla. Ahora, si yo lo veo de una manera más prolija y quizás al otro que estaba expuesto le puedo agregar los subtotales, le puedo agregar diferentes tipos, ¿sí? de columnas, va a quedar un poco mejor. Lo voy a dejar porque sobre ese cuando trabajemos con el diseño, ¿sí? lo vamos a ver. ¿Bien? ¿Para qué? Para que vean que esto que estamos viendo puede cambiar su presentación. Voy a ir a la siguiente opción, ¿sí? de la siguiente tabla. En la siguiente tabla tengo cantidades, artículos, precio, total, fecha de stock y categoría. ¿Sí? Me pide que muestre por fecha de stock, por categoría, cada uno de los diferentes productos, así que vamos a verlos a cada uno de ellos. Stock por fecha, por categoría en los productos. Voy a marcarla la tabla. Ustedes siempre tengan en cuenta lo que quieren hacer con esa tabla. Ustedes pregúntense en qué quieren mostrar, ¿sí? Porque, o sea, tengo un montón de información. Acuérdense, no tienen que mostrar toda esa información. Tienen que hacer diferentes tablas para mostrar o generan dos tablas diferentes y muestran un gráfico comparando algo de esas tablas, ¿sí? Esa es la utilidad de la tabla dinámica. No me muestra todo lo que tiene la tabla. Me muestra lo importante para resaltar sobre esa tabla. Lo que necesito evidenciar de esa tabla, ¿sí? Tengan en cuenta esas opciones, ¿sí? Porque si no, les va a llevar a pensar que todo es igual, ¿sí? Cuando pasemos a otro nivel y veamos tablas dinámicas, van a decir lo mismo que ya vimos en el intermedio, y no. No es lo mismo, son más datos, estamos mostrando opciones diferentes y estamos viendo otras opciones para agregar a la tabla, ¿sí? Y no para agregar a la tabla madre, sino a la tabla dinámica. Entonces, para que puedan ir viendo las diferencias que uno va a ir aprendiendo, por eso se lo marco. Voy a ir a tabla dinámica, en una tabla o rango, ¿sí? Lo voy a hacer en una nueva hoja de cálculo para que no haya problemas. Tengo que ver el stock, la fecha y categorías, ¿sí? Luego agregaremos el producto y el precio y veremos cómo resulta. Aquí vamos a ver el artículo, ¿sí? La fecha de stock, ¿vieron? Ahí agregué la fecha de stock. Fíjense en que con la fecha de stock ya me vino meses, trimestres y años, ¿sí? A tener en cuenta. ¿Por qué? Porque según vuelvo a repetir, una tabla más grande, me decís vos, Laura. Control T y te selecciona toda la tabla. Por favor. Entonces, en algunas versiones funciona así, Control E, en otras, ¿sí? También. Ese justo le estaba diciendo Cristina. Control E en otras, fíjense en cuál es de la mejor versión, le permite seleccionarla. Tengan en cuenta, vuelvo a repetir, yo si necesito solamente la fecha, el mes, el trimestre y el año está de más. Ahora, si justo me vino, como quien diría, como anillo al dedo, esta información, ¿sí? Que me la está mostrando por trimestre, ¿sí? Y por años, entonces yo ahí puedo pensar que puedo armarla por trimestres y mostrarla de una manera diferente, y ya que no sea por fechas, ¿sí? Vuelvo a repetir, está, ¿sí? En cada uno de los diferentes usuarios, cómo la vaya a armar, ¿sí? En cada uno de esos diferentes usuarios, cómo lo vaya a armar. El 365, el profesional, ¿sí? No, no siempre van a encontrar la opción, por favor, de meses, trimestres y años, ¿sí? No siempre la van a encontrar.
Según la tabla que contenga con la información, ¿sí? Que contenga la tabla, a veces viene y a veces no, ¿sí? No es una condición que siempre viene. Vuelvo a repetir, ¿sí? Puede pasar que solamente le traiga días y meses, como pasó en la tabla anterior, ¿sí? Acá me trae meses, trimestre y año, ¿sí? Pero por la información que contiene la tabla, por las fechas que tiene esta, ¿sí? Entonces, en base a lo que me muestra, yo puedo hacer un cambio o un giro para estructurar algo diferente. ¿Cómo lo puedo hacer? Vuelvo a repetir. En lugar de hacerlo por fecha, lo puedo hacer por trimestre. ¿Sí? Entonces, veo la fecha, ¿sí? Las fechas de stock, las veo por trimestre. Veo qué mercadería está por trimestre y de esa manera quizás me sea más útil para poder darme cuenta y ir sacando esa mercadería. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, cada uno cuando lo arme verá de qué manera lo confecciona mejor. El año lo voy a sacar, ¿sí? El mes lo voy a sacar. ¿Podríamos dejar el trimestre? Sí, podríamos dejar el trimestre. El trimestre lo podríamos dejar tranquilamente solo, ¿sí? Sin la fecha, o podemos dejarlo con la fecha. Y aquí tenemos, fíjense, el artículo, el trimestre y la fecha, ¿sí? Todo dentro de la misma fila, ¿sí? Todo dentro de la misma fila. Entonces yo podría generar el trimestre, llevarlo arriba, ¿sí? Y ya fíjense que la tabla ya cambió. Más allá de que está en arbolitos, ¿sí? Agrupada, pero ya cambió. ¿Se entiende? Yo podría ir desplegando trimestre a trimestre para ver cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Puedo llevar información hacia los diferentes costados? Sí. Puedo llevar información hacia los diferentes costados. Me faltó el total agregar. Puedo llevarlo, no hay problema. Puedo llevarlo a columna, si necesito. Podría llevar la información a la parte de filtros, si necesito rotar. Si necesito buscar algo específico. Podría buscar en lugar de categoría, tenerlo citado de una manera, podría buscar por fechas, por ejemplo. Entonces son diferentes opciones para lo que tiene que mostrar. ¿Sí? Entonces, aquí sumamos categoría que teníamos que mostrar, el artículo, el total obviamente para mostrar, el que está viniendo de más es el trimestre que yo lo agregué. Si yo vengo aquí y presiono, ¿sí? Me voy a encontrar con todo lo que está ahí abajo. ¿Sí? Con todo lo que contengo de información. El artículo, ¿sí? Y las fechas y la categoría. Yo armé por trimestres, ¿sí? Podría armar tranquilamente la información que en lugar de estar por trimestre y todos en filas, me cambie, ¿sí? Y pase a las estaciones como están en categorías y me lo muestre de una manera diferente. Tengo por trimestre ordenado y tengo la fecha, ¿sí? Lo podría tranquilamente pasar a la fecha arriba o podría tranquilamente, ¿sí? Si quisiera, pasar a la parte de columnas, ¿sí? La información, vuelvo a repetir, estoy probando, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta que la información no queda de manera correcta. Entonces, vuelvo hacia atrás y busco la mejor opción para mostrar el dato, ¿sí? Vuelvo al artículo a donde estaba, ¿sí? Y de esta manera lo puedo trabajar. Si voy a dejar por trimestre, la fecha del stock entonces está de más y me muevo por el trimestre. ¿Por qué? Porque en el trimestre veo toda la información del primer trimestre, que es de enero a marzo, y lo tengo, ¿sí? Tengo cada uno de los diferentes rangos con la información. Esa es una opción de presentar los datos. Otra opción, que categoría no vaya, ¿sí? Hacia el costado y categoría sea algo movible, sea un filtro, en el cual yo seleccione cada una de las categorías y me vaya fraccionando el dato con esa información. Esa es otra opción, ¿sí?
Otra opción posible para la misma solución. Yo llevo categoría arriba y según la categoría que necesito, voy cambiando. ¿Sí? Necesito la categoría de invierno, marco y me muestra solo invierno. ¿En qué trimestres hay ropa que ingresó de invierno? ¿Sí? ¿Se va comprendiendo cómo tenemos que ir pensando lo que tenemos que ir armando? ¿Sí? Sé que a veces cuesta los principios y demás, pero después ya una vez que lo van pensando, lo van digitando, es un poco más fácil. ¿Van comprendiendo entonces? Todo va acorde a lo que necesitan, lo que tengo que mostrar, lo que tengo que evidenciar, cómo lo voy a mostrar, ¿sí? ¿Con qué datos? ¿De qué manera? ¿Cómo vamos a verlos a esos datos? Eh, el campo de trimestre me apareció solo, Tomás. Solo apareció. Porque cuando tenemos fechas, hay opciones que te permite, ¿sí? Que te trae la opción, como les comentaba a ustedes, de meses, días, o año, o trimestre. Y hay otras veces que en la fecha no te va a traer, ¿sí? Entonces esa opción no estaría disponible para poder mostrarla. Esa opción tenemos que quitarla y trabajar con lo que tenemos disponible. Los campos que me va a facilitar la tabla son los que van a aparecer ahí en ese momento, todos los que tengo. Cada uno, luego cuando arme sus propias tablas, verá cuál de ellos es más factible de utilizar, ¿sí? Y tengan cuidado cuando utilizan mucha información, ¿sí? Sobre todo, por favor, tome. Cuando tienen fechas que quieren poner el año, a su vez del año quieren poner el trimestre, a su vez del trimestre quieren poner la fecha, porque me ha pasado que quieren mostrar los tres datos. Partamos de una base, llevemos dos opciones a filtro, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde acá, desde lo que ustedes están queriendo hacer, ¿sí? Se van a ver complicados. Fíjense, yo voy a hacerles el ejemplo que muchas veces aparece. Queremos ver año, ¿sí? Y queremos ver la fecha, ¿sí? La fecha del stock. Ahí tenemos la tabla. Si era compleja hoy, imagínense ahora que tiene los meses, los años, los meses no, perdón, las fechas, trimestre y año, ¿sí? Fíjense, tenemos alguien que compró una blusa en el 2024, en el primer trimestre y el día que la compró. O sea, tratar de comprender esta tabla, no, porque esta tabla estaría mal presentada, ¿sí? No podemos tener este arbolito para buscar un dato, ¿sí? Ustedes tienen que crear sus datos de una manera legible. La persona cuando mira la tabla tiene que comprender lo que está viendo, porque si no, no tiene la información. Fíjense, si nosotros aquí comenzamos a cambiar, como yo les decía, llevamos a años arriba, ¿sí? Y llevamos el trimestre arriba, a filtro, ¿sí? La opción ya varía, ya cambia, ¿sí? Ya es otra la que tengo disponible. O si llevo fecha a donde están años y trimestres, o traigo artículos, ¿sí? De esta manera es diferente. ¿Por qué? Porque yo puedo filtrar por el año y por la fecha, si quisiera. Son dos opciones de filtro. Por cualquiera de las dos, la que vos quieras usar al usuario, ¿sí? Filtrame todo lo que ingresó en el 2023. Bien, perfecto. Busco filtro, ¿sí? Y marco todo lo que ingresó en el 2023. Y me va a mostrar tranquilamente, ¿sí? La información de todo lo que ingresó en ese momento. Separado por trimestre si quieren ahí. Ahora, si ustedes van a trabajar con esos dos filtros, el trimestre, aquí, ¿sí? Teniendo la fecha ahí, está de más. ¿Sí? ¿Se entiende? No coloquemos, ¿sí? Algún dato que sobre. Que sean los justos, que sean los que tienen que estar, los que me permiten a mí obtener una resolución.
porque si no redundo en lo mismo, en el año, en la fecha y en el trimestre. Bien, ¿sí? ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, perfecto. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Dejo la tablita ahí y demás. Voy a pasar a la siguiente tabla. Y después de esa tabla, ahí ya comenzamos con la parte del diseño. Aquí está la otra tabla. Tiene un poco más de información, ¿sí? Con esta tabla tenemos que mostrar el vendedor, ¿sí? Con su lugar y el cliente y el total de ventas. Vamos a marcarla, ¿sí? Insertar tabla dinámica en un rango, en una hoja de cálculo nueva. Y acá tenemos al cliente, ¿sí? Al lugar, al vendedor y al total de las ventas. ¿Sí? Bien, fíjense en que por defecto, ¿sí? Me manda siempre todo a fila. Va todo ahí siempre. Entonces, yo tengo que corregir desde ahí. ¿Qué sería más fácil y demás? Podríamos orientarlo por lugar de venta, por ejemplo, ¿sí? Y si tengo pocos vendedores, los puedo llevar a columnas. Entonces tengo el lugar, ¿sí? Y el cliente, con cada uno de sus diferentes datos. ¿Bien? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar a modificar la tabla. ¿Sí? Si se comprendió los movimientos, cómo los fuimos armando, cómo los fuimos creando, vamos a ir armando la tabla, ¿sí? Y las diferentes opciones para ir cambiando esta tabla que tenemos. Los valores vieron que siempre son numéricos lo que nos lleva y por lo general realiza una suma. Pero puede cambiar. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un clic aquí, ¿sí? Y vieron que está la configuración de los campos, ¿sí? Vieron que está la configuración de los campos. Muchas gracias, Marce. Ahí pueden configurar qué es lo que quieren hacer con ese campo, con el campo del total, ¿sí? Una suma, un recuento, un promedio, un mínimo, un máximo, ¿sí? Ustedes pueden realizar un proceso diferente de lo que está haciendo, ¿sí? Se puede generar, se puede mostrar de una manera diferente. Si yo quiero mostrar un promedio y demás, lo puedo hacer, ¿sí? No es que solamente podemos hacer la suma. Por lo general hacemos la suma, porque ya viene directamente, pero nosotros lo podemos cambiar, ¿sí? Ese dato ustedes pueden cambiarlo. Si yo les pidiera el promedio de las ventas de todas las localidades, ustedes seleccionarían los lugares con la suma de las ventas y realizan el promedio. Acá directamente realizan el promedio y directamente ya lo resolvieron. ¿Sí? No tienen que ir, crean la tabla y abajo colocan la función promedio. ¿Sí? Se entiende, ¿verdad? Aquí, en valores, ¿sí? Clic en configuración del campo y ahí te abre esta ventanita. Bien, ¿sí? ¿Se comprendió? Daniel me parece que era. Eh, Daniel, sí, Daniel. Bien. A ver, vamos a hacer un promedio. Acá en algunos va a tirar el mismo valor porque tienen una sola venta, ¿sí? En los que tenga más de una venta va a realizar el promedio. Realizo el promedio, ¿sí? Presiono aceptar y me lo resuelve.
El primero quedó igual, el segundo cambió, el tercero cambió, el cuarto cambió, ¿sí? Es los totales lo que varía, el promedio de los totales, ¿sí? Todos los que se ven más negritos, esos son los que cambiaron. ¿Lo ven? ¿Ven que yo no tengo nada con decimales y ahora aparecieron todos con decimales? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Eso es lo que hace. El total lo vuelve promedio. ¿Sí? Ustedes entonces, si yo pidiera, en ese caso, como les estaba diciendo, las localidades, el promedio de las ventas de cada una de las localidades, con esto lo resolvían. ¿Sí? Una ejemplificación sencilla, ¿sí? Pero era para que puedan ver que se puede cambiar. ¿Sí? Exacto. No se puede hacer de uno, sigue siendo el mismo dato, ¿sí? Por eso les decía que en algunos datos iba a quedar exactamente iguales. Ahora vamos a ver esa parte, Mónica. Aguardamos un ratito que recién empezamos con la parte del diseño. Acá tenemos nuestra tabla, la cual estamos dándole una orientación, un cambio y demás. Les coloqué el promedio como habían solicitado algunos de los compañeros para probar y fíjense en que el campo lo cambia, dice promedio, ¿sí? Ya no dice más suma, ¿sí? Tienen que verlos y evidenciarlos de esa manera. Por otro lado, vamos a colocarle el signo pesos a nuestra tabla, ¿sí? Vamos a marcar y le colocamos el signo peso de cada uno de todos los datos que tenemos. Vamos a inicio, en la parte de moneda y le colocamos el signo pesos. Si por casualidad hubiera más de un decimal o dos decimales o tres decimales y solamente ustedes quieren mostrar un decimal y demás, simplemente sacamos los decimales y no hay problema. ¿Sí? Dejamos números redondos. Por lo general, la idea es mostrar siempre el dato con el decimal. Bien, nosotros ya estamos con nuestra tabla. Recuerden, ¿sí? Que aquí podemos cambiar y donde dice la etiqueta, ¿sí? Le podríamos colocar, por ejemplo, localidad barra vendedor. Perdón, socio, comprador, productor, lo que fuera la persona nuestra, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos los datos. Aquí arriba, este es el de vendedor, ¿sí? Entonces ya tengo la información distribuida y acomodada en mi tabla. Una vez que tengo esos datos y demás, vamos a ir a la parte del análisis de esta tabla dinámica que estamos viendo, ¿sí? Vamos a ir a la parte donde tenemos diferentes opciones, ¿sí? En la cual, por ejemplo, le podríamos nombrar. En lugar de que sea tabla dinámica 4, si yo voy a trabajar con varias tablas dinámicas y demás, acá le podríamos poner medio el total de las ventas. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber si yo tengo que llamar esa tabla, se llama promedio general de las ventas. Bien, para esa opción lo utilizo. Hola, hola, ¿se escucha bien? Ahora sí, volviste. Sí, algo pasó, Sí, sí. porque vi el Zoom que empezó a dar vuelta. Por eso me quedé mirando, digo yo, ¿qué pasó? Yo creí Eh, que era mi internet, pero no. no, no, porque vi que empezaron a decir se cortó y ahí me di cuenta que algo había pasado. Les vuelvo a compartir la pantalla, ¿sí? Y continuamos trabajando. No sé qué ocurrió, ¿sí? Algo pasó evidentemente. Comparto, ¿sí? Aquí estamos. Bien, estábamos aquí y estamos viendo la parte del diseño, ¿sí? La parte del diseño, fíjense en todas las opciones que tenemos. Subtotales, ¿sí? La opción de subtotales, totales generales, el diseño del informe,
filas en blanco, el encabezado, la fila de columnas, filas con bandas, columnas con bandas y las diferentes opciones aquí para poder mostrar la tabla según como lo necesite, ¿sí? Podemos evidenciarlo, podemos mostrarlo y demás. Según el dato, como lo quieran mostrar. Yo le voy a colocar un simple color medio, diseño y demás, ¿sí? Para tenerlo de referencia, ¿sí? A ver que los nombres me queden de manera prolija, ¿sí? Aquí están. Bien, coloqué un simple diseño, vuelvo a repetir, los datos siguen siendo los mismos. Lo que nos interesa a nosotros es lo que está al lado, fíjense. Aquí tenemos subtotales, entonces me dice si yo los quiero mostrar o no, ¿sí? Yo le puedo decir, no mostrar subtotales, mostrar todos los subtotales en la parte inferior o mostrar los subtotales en la parte superior del grupo, ¿sí? Yo puedo elegir dónde mostrar cada uno de esos datos. Acá, la selección la hice acá, en los estilos de la barra de la tabla dinámica. Ahí seleccioné siempre estando en la tabla, ¿sí? Siempre estando en la tabla. Entonces, para marcar, ¿sí? La opción de subtotales, yo podría generar subtotales o podría marcar un total general. Por ejemplo, podría decirle no mostrar, ¿sí? Y me va a mostrar solamente el dato puro, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense en que lo quitamos Claro, no repite. al Ok. subtotal. No me muestra el promedio, ¿sí? Que es el que habíamos calculado. Yo lo puedo mostrar debajo, ¿sí? Del dato que contengo. Lo vuelvo a reproducir, ¿sí? Fíjense en que debajo de cada uno de ellos es una opción o en la parte superior es la otra opción. Fíjense en que el siguiente está en la parte superior, arriba, ¿sí? El subtotal es algo variable, ¿sí? Yo lo puedo cambiar. Puede ir arriba, puede ir abajo o no puede estar, ¿sí? Es algo que ustedes lo corrigen o no. Totales generales, lo mismo. Fíjense en que desactiva para todas las filas y columnas, activado para filas y columnas, activado solo para filas, activado solo para columnas. ¿Sí? Fíjense en que acá tenemos el total general y tenemos el total general. ¿Sí? Entonces yo lo puedo cambiar. Puedo decir desactivar para filas y columnas. Que no lo tengo en ningún lado. ¿Ven? Desapareció. ¿Sí? Puedo ir a la opción y activarlo solo para columnas. Entonces al final me va a dar el resultado. ¿Sí? No me repite el dato. Lo tengo todo al final sumado. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Por favor. Fíjense en que lo que tiene acá son cada uno de los promedios, ¿sí? De cada uno de estos datos. Sí, sí, están los promedios de los datos. En el que es uno solo, recuerden, no va a reproducir el dato más que ese solo, ¿sí? Y recuerden que acá estamos haciéndolo por columnas. Bien. Entonces, aparte, tenemos la opción, si quisiéramos, si no queremos verlo por columnas, lo vemos por fila. Pero en fila vimos que se reproducía 2 veces. Entonces, queda mejor por columnas. Acá tenemos la opción de diseño, ¿sí? Cómo queremos mostrar el diseño del reporte, ¿sí? Un reporte compacto, si queremos ver. O si queremos un formato esquema, ¿sí? Fíjense en que ahí cambia la vista, ¿sí? ¿Se va comprendiendo? Si nosotros queremos mostrar en formato tabular, varía. Son los mismos datos. Lo que estamos haciendo es cambiar la vista de los datos, ¿sí? Es eso lo que estamos haciendo.
Cambiar la vista de los datos. Bien. Repetir todas las etiquetas de los elementos. Muy fea esa, porque me reproduce todo lo que está escrito. ¿Sí? Así que ese no. Que nos quede simplemente solo y una vez. ¿Sí? Formato esquema. Para mí es uno de los más claros, el formato esquema, porque me separa bien la información. ¿Sí? Y ustedes a este a su vez le pueden dar, si quieren, ese formato que tiene la tabla, el clásico de bordes y demás, que también lo podrían dar aquí con las opciones de, si quieren, alguno de estos para poder evidenciarlos. ¿Sí? Fíjense en que cualquiera que puedan usar, o simplemente vienen y buscan la información aquí y le marcan los diferentes bordes que ustedes necesitan y lo tienen aquí dentro de inicio y marcan los bordes como ustedes quieren verlos. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿se comprendió? ¿Sí? Bien. Si volvés a filtrar en la tabla, acá, a ver si te comprendo. Si filtro, ¿desde dónde, Sabri? Porque no tengo para filtrar acá. Vos decís que yo cambie el orden en realidad de los campos. Fui a donde está acá Lourdes, en la parte siempre de diseño. Acá, siempre fui a la parte de diseño para cambiar las opciones. Hay opciones para lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Eh, por eso, pregunto, modificar, por favor, Lourdes, desde la tabla, porque acá no tengo la opción para filtrar. Acá puedo filtrar, sí, si quiero, por ejemplo, una sola opción, pero si no, me parece que lo que vos decís es que yo cambie algo de la tabla, que lo que ustedes quieren ver es que cambia el formato de la tabla. Claro. Si yo, por ejemplo, a esta tabla le cambio el orden, ¿sí? Y llevara, por ejemplo, lugar arriba. Esto es lo que me dicen ustedes, que pierde la esencia, o esto es lo que dicen ustedes, que pierde, o no es lo que le pasa, o les pasa algo diferente. Sí, a mí me pasó algo similar, supongo a lo que dice Sabrina, que le daba formato a la tabla y cada vez que filtraba después para ver algún valor en específico, Te me cambiaba. sacaba el formato. Y Bien, tuve que hacer formato celda por celda para que quedara más o menos con parecido. algún pequeño color o diseño. Mm, Pero en lo que no apliqué fue esta opción de tabla. bien. Acá tenemos, y sigue con los mismos datos, ¿sí? Con el mismo color y demás, con el mismo formato, nada más que la tabla, ahí yo, digamos que la rompí, si la vuelvo a armar, ¿sí? De el formato al lugar, debería de dejarme el mismo formato, Ahora lo ¿sí? mantiene, lo mantiene. Exacto. El formato se mantiene. Ahora yo les pregunto, lo que ustedes me dicen, ¿es esto que yo acabo de hacer de cambiar el movimiento o lo que ustedes me dicen es que filtran, por ejemplo, desde la misma tabla, selecciono cualquier dato, ¿sí? Y acá me la sigue manteniendo. En mi caso era cuando filtrás cualquier dato como acabas de hacer recién, no me mantenía ningún formato, Bien, ni de color, ni nada. Ni siquiera perfecto. ni de tipografía. Bien. Eh, Mm, Me pasaba lo mismo, pero yo no utilizaba el analizar tabla dinámica, eso es lo que pasa. bien, perfecto. Lo usaban solo sin ningún tipo de dato. Claro, como si fuera una tabla estática, usaba los formatos que usábamos antes, no esto de tabla dinámica. Bien. Otra posible solución es venir a las opciones de la tabla, ¿sí? Y fijarse cómo están tildados estos.
¿sí? La primera es la solapa. ¿Y esos para qué sirven? ¿Qué parámetros son? No veo porque está chiquito. No sé quién me habla. Laura, Laura. Te dice autoajustar ancho de columnas al actualizar. Y mantener el formato de las celdas al actualizar. ¿Sí? Celdas al actualizar y ajustar el ancho de las columnas al actualizar. ¿Sí? pero Te ¿para qué quiere, nos serviría tildar o destildar acá? para lo que me están preguntando, Laura, me están preguntando por qué se le sale el formato de las tablas. Ajá, ¿Sí? cuando filtran. Cuando realizan cualquier movimiento sobre la tabla. Sí. Eso es lo que están preguntando. ¿Sí? Ahí en el chat las chicas están preguntando y Francisco también. ¿Sí? Eso están preguntando. ¿Por qué se les sale? Entonces yo les digo dónde ir para poder ver la información de manera correcta y que no les pase que pierde el formato la tabla. Porque si Ah, no ok, tienen que armar uno por uno. ok. ¿Sí? Gracias. Por favor. Entonces, tengan en cuenta y tengan presente, ¿sí? De marcarlo desde ahí, porque muchas veces es la opción para poder verlo y poder cambiarlo. Marcan sobre la misma tabla y van a la parte de opciones de la tabla y fíjense en que tienen autoajustar en el último, ¿sí? Y mantener en el formato. Los dos tildados o los dos destildados según lo que quieran hacer, ¿sí? Ahí se vio, María. ¿Sí? ¿Se comprendió? Lo que dije recién, María. Clic en el botón derecho sobre la tabla, ¿sí? Opciones de tabla dinámica. Eso dije. Ahí quedó. Ahí está marcado, ¿sí? Nuevamente, vuelvo a repetir, según lo que quieran hacer, ¿sí? Modifican o no modifican la tabla, ¿sí? ¿Se ha entendido? Muchas gracias, Tomás. ¿Se comprendió? Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Quedó más clara las dudas que podían llegar a tener y demás? Bien. ¿Entendieron cómo armar, sí, las tablas con la información? Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. Porque esto lo seguimos llevando para los demás niveles quienes continúen, lo seguimos llevando. Así que es importante que esto lo dejemos bien fijado, porque cuando pasemos al siguiente, es esto más lo nuevo que viene, ¿sí? Entonces esta parte es importante tenerla presente y tenerla en cuenta para poder realizar los diferentes movimientos y demás dentro de la tabla. Bien, dudas y consultas del TP. No era complicado, era sencillo. Hay que usar la moneda con la que viene el Ah, formato. bien, me hiciste acordar que alguien preguntó al principio lo de la moneda. Justo. Gracias, Fabricio. Em, Viene pesos, pero también tienen la opción de usar en la parte de moneda, ¿sí? En la parte de la opción de moneda, ¿sí? Formato, y lo pueden cambiar, ¿sí? En la parte de el símbolo, cuando ustedes vienen, pueden buscar y hay uno que es de Zimbabue, ¿sí? Y ese es el dólar. Pueden cambiarlo desde ahí, quienes quieran usar el dólar. ¿Sí? Creo que Cari me preguntaba algo de eso. Sí, viste, me acordé. Eh, Justo Fabricio me hizo sí, acordar de eso. viene un símbolo que si vos Que es el dólar, ap- exacto. en vez de estar en moneda, está en contabilidad y es el dólar Soho o algo por el estilo. Sí, yo en el de Zimbabue encontré el dólar tal cual. Sí, que es acá está, ese, el inglés. Sí, es otro el que trae
en el trabajo práctico, digamos. Pero vos necesitas, digamos, que esté en eso, o podemos pasarlo a pesos, no hay problema. Si lo colocan es mejor, es preferible que esté idéntico y si no, coloquen el signo peso, si no lo tienen en la máquina no lo Perfecto, pueden reproducir, no hay ningún problema, perfecto. ¿sí? No hay ningún drama. Y si seguís hasta abajo y subís un poquito más, Si sigo aparece. hasta abajo y Si subo un seguís poquito. con esa flechita hasta abajo de todo, Ah, pero me aparecen parece, más opciones sí, y por ahí hay una que dice, un poquito más arriba, creo que hay una que dice Estados Unidos o dólar o algo así, y ahí está, dólar. Ya lo pasaste acá. Ahí, esa, sí. esa es otra versión, también viable, ¿sí? En Viable, viable. personalizada O más también abajo hay también otra. está, fíjate que 2 renglones más abajo también está, Ahí, claro. Son bien. distintas opciones, esas ahí Exacto, aparecen. exacto, Marce, muy bien, muy bien, muy bien. Te hago otra Ah, consulta. Cuando leí uno le que... aplica un valor, o sea, cuando uno aplica moneda a toda la tabla, toda la parte Ujú, numérica, por supuesto, eh, en la primer columna, en donde, por ejemplo, si vos quitas esto que estás en formato de celdas, en la primer columna, como por ejemplo donde dice el nombre del cliente, vamos a suponer que ahí sea numérico. Si yo le agrego el, no sé por qué me pasa, le agrego el símbolo de pesos, me deja el símbolo bien hacia la izquierda y el número bien hacia la derecha. Y sí, no porque sé uno es cómo formato manejar. contabilidad y el otro formato moneda. Claro, bueno, lo modifiqué de las dos formas y Esa es la ningún... diferencia, porque si nosotros venimos acá, este es el moneda, y si vos lo colocas en contabilidad, sí, te lo cambia, te lo estira diferente, ¿sí? Así te lo estira, Ah, perfecto, gracias. por favor. A ver. eh, para que no se actualice igual hoy, que quede siempre el dato, ¿sí? ¿Eso me decís, Marina? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, yo usé la fórmula hoy para, o sea, en el trabajo, para unos archivos que yo tengo que requieren que yo ponga una fecha, y me Ujú, pasó que usé la fórmula como para ir más rápido y sí. por ahí al otro día cuando volví a abrir el archivo se había modificado. Sí, ¿por qué? Porque cuando en Excel estamos, ¿sí? En la Sí. parte de archivos, ¿sí? Que venimos y en la parte de opciones, eh, creo que no ven lo que yo estoy viendo, lo que abrí, ¿verdad? Sí, opciones de Excel. ¿Se ve? Sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, bien, creí que se había perdido por eso. Les decía, ustedes acá tienen, ¿sí? Hay una de las partes donde dice al abrir actualizar, ¿sí? Ah, ok. Entonces tenés que destildar esa opción para que al abrir no se actualice. ¿Sí? No me voy a acordar a dónde es que está, pero está la opción en una de las primeras ¿Y esa opción es opciones. únicamente para, en este caso, el guardado? O sea, ¿afecta en algo al guardado del archivo? No, no, no te afecta, simplemente que no te actualiza al abrir. Ok, O sea, no te refresca el dato cuando vos tenés fechas de este estilo. ¿Sí? perfecto. Yo pensé, dije, capaz que es alguna fórmula como darle relativo o absoluto. Eh, No, no, ok, no. Eso lo listo. hace porque cuando abrís Excel se actualiza el sistema. Perfecto, Pero desde acá lo podrías solucionar. perfecto. Y la otra duda era sobre un Sí, ejercicio del trabajo anterior. eh, ¿Cuáles eran las opciones para la resolución? Creo que es del punto 6. sí, No sé si eso ya lo vieron, pero, o sea, yo di creo que una sola o dos y me quedaron dudas de cuántas opciones se podían ser, digamos, para el muchas. ejercicio. Ok. No era una sola. Por ejemplo, Ok, podías colocar la de año, que vi que varios hicieron, creo que era año menos año, y dividían por 365 algunos, otros por 365,25. sí, Y antes de eso colocábamos redondear, entonces el número, ¿sí? Que nos indicaba
Sí. era el número, redondear menos, colocábamos, entonces nos tiraba 53. ¿Sí? Ok, ¿esa fórmula la podemos ver o robo mucho tiempo? Sí, esperame un ratito, Marina, que vea Sí, si los compañeros tienen más dudas y consultas y no hay cualquier cosa problema, después la vemos. no hay Dale, problema. no hay Mil problema. gracias, profe. Gracias. Pestaña datos. em, Bien, perfecto. Subí la Mauri, esa, que la tuya no me acuerdo. ¿Cuál era que habías creado? La de entero. Subíla ahí en el chat, así se lo ponemos también esa como ejemplo, porque esa no me acordaba. La de entero que también te había resultado bien, sí. Dudas y consultas del TP, sí, que hayan quedado. Se entendió bien que todo es tabla dinámicas, que son diferentes tipos de tablas dinámicas mostrando datos, ¿sí? ¿Entendió bien esa parte? Ahí te la robo. Esta era otra, perfecto, cierto. Eran varias, me acuerdo que había dando vuelta, pero no me acordaba. Por eso les preguntaba. Sí, 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 había muchas opciones para resolverla. No era ni una ni dos, eran muchas las posibles. Así pego para que vea la compañera sobre sus dudas que tenía. Esa era una y esta era la otra. Sí, y me acuerdo que había alguna más dando vuelta. También eso lo recuerdo. Bien. ¿Dudas y consultas entonces no del TP? ¿Se comprendió todo entonces, verdad? ¿Sí? Bien, perfecto. Ahí está, Mari. Fíjate que los chicos me compartieron dos de las que habían usado, ¿sí? Alguno de los compañeros usó entero, usó la función hoy, la celda que contenía el dato y lo dividió por 365, Perfecto. ¿sí? Ah, esa no la había visto. Y esta es la otra que te decía yo, parecida, la de redondear Sí. menos, nada más que en el medio acá puso fracción año, la celda que contenía el Ay, dato, hoy perfecto, y la de cero. perfecto. Mil gracias, Ahí, profe. no, por favor. Acuérdense que siempre para resolver algo, sobre todo cuando les digo que usen una función que sepan o que hayan aprendido, ¿sí? Hay varias, ¿sí? No hay ningún tipo de inconveniente, hay varias opciones para resolver. Recuerden siempre que resolvamos con lo aprendido en el curso, ¿sí? No traten de hacer alguna otra opción porque la idea es que resolvamos con lo del curso. Siempre una, dos o tres opciones pueden subirlas, no hay problema, siempre de lo aprendido, no hay ningún drama. Bien, Mari, ¿te sirvió? Perfecto, profe, muchas gracias. Dale, no hay problema, por favor. Em, em, a ver si me quedó alguien sin leer. Lo de Marina ya lo resolvimos. Los compañeros de Paso al Viernes también ya se vio. Eh, ¿Dudas y consultas? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿No? ¿Se entendió todo entonces? ¿Sí? Buenísimo. Me Sí, alegro que sí. se haya comprendido. Buenísimo que se haya entendido todo. Bien, la clase que viene es nuestra última clase, ¿sí? Así que los voy a estar esperando el martes que viene para aprender gráficos dinámicos, continuación de lo que estamos viendo, gracias Leo, y macros, ¿sí? A cual les pido toda la atención del mundo porque acuérdense en que macros es algo que yo les voy diciendo que voy haciendo, voy, vengo, ¿sí? Y muchas veces el proceso no se ve. Viene macros, exactamente, la clase de macros. Así que les pido suma atención, sobre todo en esa clase, vuelvo a repetir porque es una clase que vamos y venimos, ¿sí? Haciendo cosas y a veces si se perdieron una, después hay que volver a crearla y algunas macros suelen ser extensas, entonces la idea es que podamos trabajarlas a todas, pero que siempre, si bien yo la voy hablando, la voy contando y demás, pero traten de enfocarse bien en lo que vamos haciendo, ¿sí? Eso vamos a ver el martes que viene. Gráficos dinámicos y
todo macros. Macros que es toda la introducción, obviamente, porque no vemos macro en profundidad porque no sabemos programar. Para ver macros en profundidad tenemos que programar en Visual. Vemos desde Excel pequeñas opciones para crear macros de diferente tipo. ¿Sí? Bien. El que quiera ir leyendo el material cuando suba lo de macro y demás, sí, sobre todo porque el TP va a ser sobre macros, ¿sí? Así que vayan leyéndolo al TP cuando lo tengan, para las dudas, para las consultas, y porque vamos a ver lo que tienen que hacer en el TP, lo vamos a ver en la clase, ¿sí? Así que para que presten la atención de cada una de las diferentes macros que yo voy armando, después la van a tener que armar ustedes, ¿sí? Entonces, vayan mirando cuando las voy creando. Ah, esta me va a servir para este punto. Ah, esta me va a servir para tal punto. ¿Sí? Esa es la idea. Voy paso a paso, pero si pueden ir viendo el material, vuelvo a repetir, de macros, para tenerlo visto, mejor. Buenísimo. Sobre todo, porque es la última clase, no nos vemos más la clase que viene, ¿sí? Después es todo o por el chat o por el foro, ¿sí? Así que para que más que nada puedan evacuar la duda ahí, cuando estamos en el vivo, ¿sí? Porque después en el foro o en el chat, escribir tanto es más fácil cuando yo se los estoy hablando, se los estoy explicando, ¿sí? Eso es mucho más práctico. Por eso la idea de que si lo pueden leer, sobre todo el trabajo práctico y la creación de macros, ¿sí? Profe, tengo dudas porque yo traté de, profe, tengo dudas, entonces para cuando veamos macro, después que terminemos de crearlas y demás, ¿sí? Ahí nos vamos sacando cada una de esas dudas. Bien, ¿sí? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? Sí, sí. No, no te voy a habilitar. Subilo en el 3, Leo. ¿Sí? Ya lo cerré. Subilo en el 3, no hay problema. Por favor. Sí, porque es más práctico que me lo suban en el 3 y yo después lo vuelco al trabajo 2 tuyo. Para mí es más práctico de esa Ah, forma. Así que no hay drama. Sí, disculpe, profe, pero yo sí le sí, envío el captura de que está cargado. sí, sí, sí. Vos mándamelo que yo ese lo tengo que rastrear a ver dónde está. Sí, sí. Dele. Vos A sí, ver si le envío mandame esa ahorita cuando captura termine la que clase. ese sí lo tengo que buscar porque tengo el dato en 0. Así que ese sí tengo que Ok, ir a buscarlo. Cualquier dale, cosa, yo te voy a escribir por el chat interno nuestro, ¿sí? Y te voy a decir, no lo ok, veo, ¿sí? Por favor, subímelo nuevamente porque no, algo pudo dale, haber pasado, ¿sí? Pero vos sí, mándame dale. la captura. El compañero no porque lo tenía que subir él, así que el tuyo tengo que revisar. Es muy raro, la Listo. verdad, muy, muy raro. Pero dame un segundo, Yesenia, no te me vayas, ¿sí? Que me voy a fijar, que me voy a fijar, que me voy a fijar, ¿sí? Para calificar, 0, pero te voy a buscar a vos. Aguardame un segundito. Buenas noches, quienes quieran ir partiendo y demás, no hay problema. Vayan tranquilos, los espero el martes con muchas energías, con muchas pilas para ver macros y gráficos dinámicos. Adiós, Andrea, un gusto que estuvieran. Sí, Chau, profe. adiós, nos vemos. Buena noche, Chao, hasta buenas noches. luego, A buena partir, noche. esta Sí, entrega y la próxima pasan los viernes, ¿no? exacto. Bien, Exacto, gracias. exacto. Por favor, que sigan bien. Buena noche. Nos vemos. Que sigan bien. Adiós. Muchas gracias por estar. Buena noche. No, Yesenia, no lo tengo. Qué raro, profe. Ahí le paso el captura en el ¿Sí? foro para que vea que yo de ahí lo descargué ahorita. De hecho, lo tengo en mi descarga Sí, porque me, sí, me sí. metí. Me Mándamelo ahí aparece en el ahí foro, el que no lo tengo. Por eso me sonaba raro. El TP2 estamos hablando, ¿no es cierto? Ningún del otro. TP2, sí. ¿Sí? Es raro. Raro, Sí, raro. ¿Me lo subiste al foro? sí, sí, a donde decía No, subir no. tarea. Y sí, Ahora. de hecho, Ahora la no, 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 captura. no, Eh, ahorita no, no, ahorita, ya, no. Súbeme A ver. así veo y consulto. Buenas noches, nos vemos el martes, los espero con mucha energía, acuérdense, vamos a trabajar un tema intenso, así que los espero. No es difícil, simplemente es prestar un poquito más de atención nada más.
Muchas gracias por estar. Así te busco, porque realmente me parece muy raro, Yesenia. Decime cuando lo subas que lo miro. Por favor, Moni, que sigas bien, te espero el martes. Nos vemos, Francisco. Buena noche, hasta el martes. Muy bien, para continuar aprendiendo. Muy raro lo tuyo, Yesenia. Muy, muy raro. Avísame si me lo subís, así ya lo miro y ya te digo que lo puedo ver y demás. Bueno, nos vamos a estar viendo la clase que viene, el día martes, los voy a estar esperando. Buena noche, cuídense, que sigan bien. Nos estamos viendo. Buena noche, hasta luego. Chau, chau. Profe, ahí lo estoy viendo que se me cayó la Ah, plataforma. Es que se me cayó, no estoy en la creí que no sala. estabas. Está reanudando, está leyendo. Ahí entro ahorita. Listo. No te veo conectada, por eso. Claro, pero bueno. Ahorita me conecto. No sé dónde estás, pero No bueno, importa. dale. Dele. Digo, se me fue. Yo estaba saludando a los compañeros, digo, pues se me fue Yesenia, que era quien tenía Ahí, el ahí, ahí, ahí inconveniente. ya ahí me conecto. Sí, se me cayó, pero ahí estoy otra vez. Ahí entro y se lo paso a la plataforma, al foro. Sí, por favor, al foro 2 pásamelo, que lo miro, ¿Al foro ¿sí? 2? Sí. Ok, Igual te voy a pedir que me lo subas en el 3 porque no lo estoy viendo, ¿sí? Pero subime la foto ok. para que yo pueda hacer el reclamo soporte. Eso sí, para Listo, listo, ya lo hago. Dale, ahí lo hago. subímelo y acordate, en el TP3 entregame el 2, ¿sí? Ok, te Yo subo los dos ahí. reclamo, sí, los dos ahí, y yo reclamo ahora en el foro cuando vos me mandés la foto, reclamo esa parte de soporte porque no te veo. Dale, No ahí te lo veo, hago. no te Ya veo. lo hago. Dale, no hay problema, hacelo tranquilo. Te dejo Gracias. que vayas. Buena noche, que sigan bien y nos estamos viendo. Muchas gracias por estar. Adiós, hasta luego. Chau, chau.